Entonces, dando comienzo, ahora sí, al módulo actual, a las vigas peraltadas, tenemos un índice de explicación que más o menos voy a seguir. Rápidamente voy a enmarcar cuáles son los módulos de vigas en el ámbito de la edificación en los que estamos, los que toca hoy, vamos. Hablaremos un poco, daremos una base teórica y luego, bueno, básicamente os daré un pequeñito paseo por la biblioteca de materiales y despieces que tenemos en el programa, pero sobre todo, bueno, en la segunda parte de la exposición, pues con un caso de ejemplo nos pasearemos por las entradas de datos y los resultados que da el programa. Entonces, básicamente, pues como digo, la exposición se centra en dos partes, en una parte teórica, que es la mitad de la exposición, y luego una parte práctica. Estamos hablando de las vigas peraltadas. Entonces, bueno, no sé si vosotros, bueno, aquellos que estuvisteis en la última presentación, recordaréis, nosotros vimos el primer webinar fue relativo al cálculo seccional. Después hemos dado un webinar para abordar las vigas prefabricadas en el ámbito de la edificación, que pueden tener una losa colaborante. Y ahora lo que vamos a hacer es pues abordar, como he dicho, pues el módulo de vigas peraltadas. Como el icono aquí ilustra muy bien, pues una viga peraltada pues tiene la peculiaridad de que tiene canto variable. Es la única cosa que es un poco así singular. Por lo demás, el planteamiento, como os podéis imaginar, es muy parecido al caso de la viga que vimos el otro día, prefabricada. De hecho, lo que vamos a ver hoy viene a ser un poco un repaso, una insistencia sobre los conceptos que ya hemos tratado en el webinar anterior. Va a ser muy parecido lo que vamos a ver y eso responde pues, precisamente a que estas dos estructuras se parecen como puede ser o como ha de ser, pues mucho. Bueno, entonces empezamos, por tanto, por lo que sería dar una pequeña explicación teórica a nivel práctico para acabar de dar contexto a las cosas que se piden o que se pueden hacer dentro del programa. Entonces, a nivel teórico, a nivel de conceptos generales, yo os quiero hablar, pues, como hice, ya digo, insisto, una vez más, el otro día, pues, en los aspectos como los que veis aquí ahora, que son los ambientes, el calendario, temas de seguridad, el tema del pretensado, tensiones admisibles y luego las armaduras longitudinales y transversales. Empecemos por la parte teórica. Empecemos hablando de ambientes y, bueno, vuelvo a decir que todo esto sonará conocido. La otra vez ya hablamos de que los ambientes, según estemos trabajando en la normativa europea o en la normativa americana, pues se definen de una forma o de otra. Si estamos trabajando con eurocódigos, pues los ambientes se definen como veis, y si estuviéramos trabajando en el ámbito de las normas americanas, pues los ambientes se definen de esta otra forma. Los ambientes se piden en el programa, como aquí se indican estas diapositivas, básicamente por tres motivos. Un motivo es porque si uno define los ambientes, el programa da la posibilidad al usuario de calcular automáticamente el valor de los recubrimientos geométricos, ¿no? Por otro lado, definidos los ambientes, la normativa, dependiendo de cada caso, ya sea Europa o América, para entendernos, pues la normativa establece unos valores admisibles de aberturas de fisura. Aquí, por ejemplo, como veis en la tabla inferior, en el caso europeo, pues la abertura máxima que tiene que contemplarse depende, pues como veis, del ambiente de la clase de exposición según se haya definido. En el caso americano, la comparación viene a ser, de esta forma. Es decir, allí la comparación se establece no por valores de anchos de fisura, sino por valores de separaciones entre barras, ¿no? Hay un valor de una separación admisible entre barras, el cual depende a su vez de un factor de exposición, que es este de aquí, y este, para acabar, pues bueno, de una forma simple, pero igualmente depende del ambiente de exposición, que son los que se han definido según normativa.
Y el tercer tema, o la tercera implicación que tiene la definición de los ambientes en el programa, tiene repercusión en los valores de las tensiones admisibles. Los valores de las tensiones admisibles, como veremos, pues estamos hablando de la compresión máxima que puede soportar una viga o de las resistencias a tracción. Pues tiene estas son, en resumen, las tres implicaciones a que dan lugar a la consideración de la necesidad de definir los ambientes. Bueno, dicho esto, cambio de tema, también, al igual que comenté en la webinar pasado, pues vale la pena hablar mínimamente o rápidamente de lo que es el calendario. Es decir, nosotros tenemos una estructura que es evolutiva. En este caso, la estructura, a diferencia del módulo de vías prefabricadas, tiene un calendario mucho más sencillo porque no es evolutiva la estructura en sección transversal, es decir, no se le pone una losa superior, sino que es sencillamente una viga prefabricada que se pone y punto, ¿no? Esto facilita mucho la consideración del cálculo, de la introducción de datos y es todo mucho más sencillo. Esto se ve así, en la diapositiva que os enseño. Nosotros podemos partir de una viga peraltada armada o pretensada. Entonces, en función del tipo que nosotros tengamos, pues tendremos más o menos instantes de cálculo. Los instantes que se consideran en el programa, en la viga pretensada, pues son estos 5 instantes que veis aquí, ¿no? El instante inicial es el momento hormigueonado. Luego hay un instante T1, que es cuando se pretensa, en caso de ser una viga pretensada. Hay un instante posterior, que es el T2, que es cuando se dispone la superestructura. A continuación, bueno, aquí nosotros lo llamamos a la apertura al tráfico, pero más bien convendría decir, más que la apertura al tráfico, la apertura, el momento en que la estructura entra en servicio, ¿no? O sea, cuando entra las sobrecargas de uso. Y finalmente, pues tenemos el tiempo infinito, que conviene ser considerado de cara un poco a las pérdidas de pretensado que se producen a tiempo infinito. Lo cual, pues la relojía, las flechas, en fin, que son estos los instantes a considerar. A nivel de interface, ya lo veremos luego nuevamente, pues da lugar a un pequeño diálogo muy sencillo donde se pide básicamente 2 cifras, ¿no? El día en que se pretensa y el día en que se aplica la carga permanente. Y esta tabla que aparece aquí a la derecha, abajo, pues sencillamente es un resumen de las acciones que son consideradas en el módulo actual. Hay de 3 tipos, permanentes, variables, accidentales, y bueno, pues aquí con sus abreviaturas ya veis un poco todas las acciones que están consideradas en el cálculo. Conviene recordar que en estos webinars preliminares que estamos enseñando, estamos hablando de estructuras en el ámbito de edificación. Cuando vayamos ya a los próximos webinars más adelante, pues fundamentalmente estaremos en el ámbito de la obra civil y ya estaremos hablando de tráfico, etcétera. O sea, que decir que la cosa se complicará. Bien, entonces pasamos ya a cambiar de tema y tal como hicimos también, una vez más, me repito, en el webinar anterior, pues hablamos de seguridad. Aquí lo que hago es establecer o hacer una comparación entre la forma del tratamiento que se le da a los coeficientes de seguridad según se utilice la norma europea o la norma americana. Entonces, si lo comparamos, bueno, estos son los diálogos que aparecen en el programa. Entonces, a nivel de mayoración de las acciones, sencillamente lo que hace el programa es pedirle al usuario, bueno, por defecto aparecen todos los valores, los coeficientes favorables y desfavorables de mayoración de cada una de las acciones. Entonces, aquí lo que cambia son los estados límites considerados, ¿no? Según semántica de cada normativa. En la normativa europea conviene hablar de los coeficientes de combinación, cosa que en el caso de norma americana no se hace, ¿no? Y luego, por contra, en el caso de utilizar normas americanas, es preciso hablar de los factores de resistencia, los cuales no son tratados en el caso de la normativa europea. Si hablamos de los factores de resistencia, tal como os comenté en el último webinar, pues estos aparecen todos con su valor por defecto y esto que veis aquí en pantalla es el diálogo que permite
modificar o consultar cuáles son los factores de resistencia considerados en el programa. Entonces, aquí conviene recordar que el tratamiento formal que se le da con la normativa americana a las comprobaciones de los estados límites es el que veis aquí en estas dos ecuaciones. Es decir, la resistencia última, ¿no? es igual a resistencia nominal multiplicada por un coeficiente que es el factor de resistencia, ¿no? Sería un poco este resumen. Y aquí es donde este diálogo es el que permite, por resumirlo de una forma, dar valor a este coeficiente. Este coeficiente que veis aquí, bueno, según la comparación que se haga, toma un valor u otro. O sea, estamos hablando de cortante, torsión, rasante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como he comentado ya, insisto, en otros webinars, pues hay una complejidad añadida en el caso de la comprobación de la rotura por flexión. En el caso de la rotura por flexión, el coeficiente phi no es un valor constante, sino que, según veis en la gráfica, depende del valor de la armadura que está más traccionada. Bueno, pues esta ley, ahora entramos en detalle, es la que permite ser modificada por el usuario si hiciera falta. Y es la ley que es considerada dentro de los cálculos del programa. Cambiamos de tema. Esta diapositiva, más que nada, lo único que pretende es dos cosas. Por un lado, resumir cuáles son las pérdidas que se consideran en el programa y, al mismo tiempo, pues insistir en que el programa las calcula de forma automática y de acuerdo con las expresiones de la normativa. Las pérdidas que se consideran, aquí no estamos hablando de postcesado, solamente, aunque aquí lo diga, esto es una errata, solamente estamos hablando de pretesado en la versión actual del programa y eso, pues al final, conlleva a que las pérdidas sean, cuando hablamos de las instantáneas, las que pudieran producirse antes de cortar los cables, pero bueno, estas pérdidas, perdón, estas pérdidas solamente son consideradas, es como hilar muy fino, o sea, las consideran básicamente los prefabricadores más que los proyectistas, de acuerdo con los resultados empíricos que van obteniendo, ¿no? Pero sería la relajación que se produce en los cables antes de soltar los gatos, por así decirlo, ¿no? Antes de cortar. Aquí lo importante son las pérdidas por acortamiento elástico instantáneas que se produzcan después de cortar. Son las que considera el programa. Igualmente que las otras. A nivel de pérdidas diferidas, bueno, aunque hubiera postcesado sería lo mismo, pero aquí tenemos pérdidas por relajación, retracción y frecuencia. Las pérdidas por reología, pues se considera el programa de acuerdo con las normativas seleccionadas. Perdón. Bueno, esta pequeña diapositiva no es más que un pantallazo del informe, el cual resume de las fuerzas de los cables a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, más que nada lo único que pretende es ilustrar lo que estoy comentando, que el programa a lo largo del cable, a lo largo de cada cable y a lo largo de la viga, pues obtiene estos valores de las pérdidas para cada uno de los conceptos, ya sea por retracción, fluencia, retracción y, bueno, el valor que queda al final a tiempo infinito. Bien, y una vez más he querido sacar esta diapositiva, bueno, para mostrar que además el cálculo de las pérdidas, el cálculo del pretensado, pues se tiene en cuenta teniendo en cuenta considerando la geometría real de la viga, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, aquí intento al mismo tiempo pues, resumir dos conceptos que son diferentes. El primer concepto, que puede resumirse por el término que podemos llamar LVPT, es la transmisión de la fuerza de pretensado. El programa, ¿esto qué quiere decir? El programa quiere decir, LVPT sería esta longitud que tenemos aquí, quiere decir que si el cable empieza aquí y lo hemos tesado a una fuerza, a la fuerza que sea, pues esta tensión va a ir evolucionando. Evidentemente, el cable, por adherencia, pues al principio de todo no consigue transmitir esa fuerza, sino que es hasta el final de la longitud LVPT, de la longitud de transmisión, cuando se llega al 100% de la fuerza de tesado que queremos imponer en los cables.
Otro concepto distinto, que también es considerado en el programa cuando se hacen los cálculos a rotura, es lo que aquí se habla, o la longitud de anclaje del pretensado, el valor de LBPD, ¿no? Que es una longitud mayor a la que teníamos antes. Esta longitud viene a ser la capacidad de acero resistente que nosotros podemos considerar, ¿no? O sea, cuánta armadura podemos considerar en las comprobaciones a rotura, ¿no? Es decir, nosotros, si estamos agotando una sección y necesitamos el acero de la armadura activa, no podremos contar con el 100% de dicha armadura antes de llegar, pues, en esta longitud de anclaje. Vale. Son dos conceptos, bueno, un poco por insistir dentro de este apartado de pérdidas de pretensado. Ahora cambiamos un poco de tercio, de tema. Hablamos de tensiones admisibles, que es lo que os había explicado al principio. Bueno, antes lo único que había dicho es que en función de los ambientes, pues los valores de las tensiones admisibles toman un valor, vamos, que son unas comprobaciones de un tipo o de otro y con unos valores distintos. Esto pretende un poco resumirlo, ¿no? Si se utilizara las normas europeas, pues vamos, aquí la comprobación de compresión viene a ser la que veis, o sea, el 60% de la resistencia característica, y a nivel de tracción, aquí lo que conviene ver es que la comprobación de tensiones admisibles se establece en términos de abertura máxima de fisura, como veis. Hay una cosa importante que luego volveremos a insistir, que es el tema de compresión. Luego lo hablamos nuevamente. Bien, más de lo mismo, si estamos en el ámbito americano, pues aquí el programa hará las verificaciones de acuerdo con las tablas, con la tabla que veis aquí, que no es más que una reproducción de lo que aparece en la normativa. Esto es lo que os comentaba antes, ¿no? En el caso de, cuando yo estaba hablando de la descompresión, ¿no? En el caso europeo, esto lo expliqué también en el webinar anterior, se establece una exigencia, un requisito en los cables más traccionados, ¿no? En el hormigón que está junto al acero de las armaduras, este hormigón, según una pequeña notita que hay aquí, que es la nota con 1, dice, adicionalmente, deberá comprobarse que las armaduras activas se encuentran en la zona comprimida de la sección, bajo la combinación casi permanente de acciones. Bueno, pues a esto se refiere esta comprobación de compresión, o sea, no puede estar en tracción. Y luego, al respecto de esto, aquí hay un pequeño comentario, una pequeña opción que está incluida en este diálogo del programa, la cual permite restringir la comprobación solamente a los cables que están ubicados en la mitad inferior del canto de la viga, porque podría resultar, bueno, a veces quizás es muy rigurosa, es muy del sentido del lado de la seguridad, establecer una comprobación para todos los cables y tenemos bastantes usuarios que nos han pedido limitar la comprobación, que es razonable, solamente a aquellos cables que están ubicados en el canto inferior de la viga. Bueno, ahora la parte final de la parte teórica. El webinar de hoy será corto porque, bueno, primero el módulo es sencillo y segundo que estamos haciendo un poco una repetición explicativa del webinar anterior. Estamos insistiendo mucho en los conceptos o en las explicaciones que ya hicimos. La parte teórica solamente me queda por explicar dos cosas. Una es un tema sería relativo a las armaduras longitudinales y luego también quiero hablaros de las armaduras transversales, ¿no? En cuanto a las armaduras longitudinales, hay que resumir, aquí se resume, de que hay de 3 tipos, ¿no? Esto es importante entenderlo bien, Pues tenemos, por un lado, la armadura perimetral o de piel, que sería un poco la que está de color amarillo. Esta armadura es la que recoge, ¿no? Está en el perímetro de la sección, es la que recoge la torsión, ¿vale? Y luego también pues ayuda, si cabe, a lo que sería en la situación de transporte, pues a la flexión negativa que pudiera haber en los voladizos, ¿vale? Después tenemos la armadura longitudinal de refuerzo en el centro, ¿no? Que esta es, como veis, es la que está aquí aparece en rojo, y es la que
bueno, es la que sirve para resistir los momentos de cálculo, ¿no? La armadura C sería la que aquí está en color azul, ¿no? Que sería la armadura de refuerzo. También sirve para resistir la rotura por flexión, el momento último. Pues es decir, tenemos estas tres armaduras, amarilla, roja, azul, ¿no? La amarilla para torsión y la azul y la roja para flexión. La figura que veis aquí en medio y sobre todo la figura inferior sirven para explicar la razón de que haya dos armaduras diferentes, la roja y la azul. ¿La realidad cuál es? La realidad es que nosotros tenemos una ley de momentos en azul que debe ser resistida pero como bueno, la norma establece, pues esta ley tiene que ser decalada, ¿no? Una longitud SD. Entonces, esto quiere decir que en la zona de apoyos aquí tendremos un pequeño momento residual que también tiene que ser resistido. Es decir, aquí tenemos que tener armadura para resistir este momento. Para eso sirve la armadura azul, porque la armadura roja, al límite de ella, no está anclada. O sea, es decir, aquí en verde lo que aparece es el tanto por ciento del área de acero que podemos contar como resistente, ¿no? Es decir, aquí tenemos el 100% de la armadura, pero claro, aquí al inicio de la armadura que no está anclada tenemos un 0%. Si nosotros esta armadura roja la lleváramos hasta el extremo, aquí tendríamos el mismo problema, que no tendríamos armadura anclada y entonces no podríamos resistir el momento último. Por eso disponemos la armadura en azul, porque justamente como está anclada de esta forma, en el extremo, en la culata, tenemos el 100% de la resistencia. Hemos hablado de armaduras longitudinales y ya lo último que quiero comentar es relativo a las armaduras transversales, ¿no? Armaduras transversales, ahora estamos hablando de una viga peraltada, es decir, una viga además sin losa superior. Nosotros tenemos tres tipos de armaduras transversales. La armadura en el alma, en el ala inferior y en el ala superior, ¿vale? Son estos tres conceptos. El programa da todos estos conceptos con los cuales luego se puede generar un despiece, ¿vale? Entonces, si vamos un poco a cada uno de estos tres apartados, aquí se resume cómo debemos considerar o qué términos debemos considerar para saber qué despiece generar. Cuando nosotros estamos armando el alma con cercos, ¿no? Estos cercos verticales tendrán que deducirse a partir de la suma que corresponde a la consideración de la armadura por cortante, ¿no? Teniendo en cuenta la armadura mínima por cortante, pero luego también hay que sumar la armadura transversal debida al estado de límite de torsión. La torsión, es decir, el cortante da lugar a una armadura, como sabéis, a una armadura transversal y en cambio la torsión da lugar a una armadura transversal y a una armadura longitudinal, ¿no? Entonces aquí tenemos que recoger esa armadura transversal debido a la torsión. Y luego también en el alma hemos de recoger la armadura por difusión del pretensado, que luego veremos. Luego lo explicamos ahora al final. En el ala inferior, en cambio, bueno, pues básicamente aquí sobre todo lo que tenemos es armadura rasante y también la armadura longitudinal por torsión. En el ala superior es lo mismo que el ala inferior, exactamente igual, de forma análoga. Como os comentaba, y esto también lo vimos en el webinar anterior, nosotros para calcular, ahora me estoy centrando en esta armadura transversal, o sea, me estoy centrando en la armadura vertical debida a la difusión del pretensado. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que yo tengo unos cordones y entonces estos cordones generan unas compresiones las cuales dan lugar en el plano vertical a unas tracciones. Estas tracciones, que aquí se cuantifican con un pequeño resumen en valores de toneladas por metro, ¿no? Pues estas tracciones transformadas a kilos por metro cuadrado, por metro lineal de viga, pues al final da lugar a un término que tiene que ser sumado o considerado dentro de los cercos de cortante, digamos así, ¿no? Es lo que comentaba antes. Luego enseñaré un poco el informe donde esto puede
tenerse a mano de forma más práctica que en una forma de tabla. Estamos todavía, ya estamos prácticamente acabando en la explicación teórica. Estamos en el apartado de armaduras transversales y esto es para comentar el tema del rasante, ¿no? Yo había dicho antes pues, que los rasantes, ¿no? Deben ser estudiados y considerados para obtener las armaduras dentro del ala inferior y el ala superior. O sea, estoy hablando de las armaduras, aquí está azul y aquí está azul. Entonces, estas armaduras azules en ambos sitios se encargan de coser el rasante que se produce a lo largo de esta línea en rojo, ¿no? Y este rasante es el que se produce por la diferencia de axiles que se produce en el ala y entre el ala y el alma. Entonces, el programa, básicamente, este cálculo lo lleva a cabo. O sea, lo que hace es que lleva a rotura el ala. Cuando está en rotura, aquí tenemos unas tensiones en rotura. Entonces, el programa lo que hace es integrar estas tensiones. Obtenemos un axil total y este axil, asumiendo redistribución plástica, lo que se hace es redistribuirlo a lo largo de toda la longitud, bueno, de media longitud de la viga. Entonces, este rasante así obtenido es el que tiene que ser cosido por estas armaduras transversales. Bueno, prácticamente hemos acabado con la primera parte de la exposición, que es la relativa a la explicación teórica. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es básicamente, bueno, a través de uno o dos ejemplos de referencia, pues nos paseamos por el programa para que lo veáis y que veáis cómo se utiliza cómo se utiliza el programa, que es muy fácil es muy sencillo, y los conceptos que hemos visto anteriormente, pues cómo se ven aquí plasmados o cómo se presentan. Bueno, aquí os he enseñado dos ejemplos, ¿vale? El que está a la izquierda es un caso. También tenemos la normativa española y otras normas, pero básicamente el grueso de los usuarios se mueve con los eurocódigos y con las normativas americanas. Entonces, aquí tenemos a la izquierda un caso europeo y a la derecha el mismo con el caso americano, ¿vale? Bueno, vamos a pasearnos por el programa. Aquí básicamente tenéis la ventana de la derecha que os permite pasearse para ver un poco el aspecto de la estructura introducida, también ver las armaduras activas que podemos tener. Tenemos también abajo el resumen de las verificaciones. Vemos que en este caso pues, se produce aquí un incumplimiento, aquí tenemos dos incumplimientos y luego tenemos la ventana con los ítems disponibles, ¿no? Vamos a verlos un poco de arriba abajo. Empezamos rápidamente por hablar del proyecto. Entonces, el proyecto, al igual que hemos visto otras veces, pues aquí básicamente solamente comentar dos cosas. Por un lado, que dentro del diálogo de información general es aquí donde establecéis, bueno, no lo había dicho, esto se me había olvidado, también podéis proyectar vigas peraltadas pretensadas, pero también armadas, por lo que veo, de esto no me acordaba. Pues eso, desde aquí lo que hacéis es definir o dar esta posibilidad, ¿eh? También, una vez definida si la viga es pretensada o armada, desde el apartado del proyecto también os recomiendo, bueno, si quisierais reconfigurar las opciones, aquí podéis establecer otro sistema de unidades de referencia, es donde podéis definir las normativas y, cosa importante, aquí podéis establecer un sistema de despiece que no necesariamente tenga que ser el europeo. Podríais trabajar, pues, por así decirlo, con las designaciones según el sistema imperial americano, por ejemplo, ¿no? Bueno, si vamos a las opciones de la entrada de datos, ¿vale? Quizás voy a hacerme grande este diálogo, el caso europeo. Lo miramos un poco de arriba abajo. El primer diálogo, ahora lo que hago es repasar rápidamente las opciones que tenemos aquí. Este diálogo, os comento dos cosas de él. La primera es que permite, la viga se parametriza de esta forma, ¿eh? Entonces,
nosotros damos la posibilidad de definir una sección con variación de canto de ala simple, inmacizado simple o doble, ¿no? Y en el caso doble, pues aquí también tenéis una tercera opción. Es decir, estas serían las parametrizaciones que permite el programa, ¿no? Pero una vez establecido y habiendo dado valor a todos los valores que aquí se piden, aquí hay un tema, bueno, aparte de dar las longitudes de los voladizos, hay una cosa que es interesante, que es el poder establecer unas luces de recortes a la izquierda y a la derecha, ¿no? Porque, bueno, pues os podéis imaginar pues, que tenéis plantas que están, que no necesariamente tengan que ser rectangulares, sino tenéis plantas que pueden estar desviadas. Y entonces, bueno, a nivel de esto es interesante el poder trabajar con vigas recortadas. Esto el programa lo permite y es una cosa yo creo que necesaria e interesante de explicar. Bueno, a nivel tal como hice la otra vez, el otro día, es importante que ahora habrá dos diálogos a la vez, que serían estos dos, porque hay una coherencia entre ellos. Es decir, este es el diálogo, como se enseñaba en la diapositiva de la explicación teórica, relativa al calendario. Entonces, bueno, aquí se piden estos días y poco más. El tema o lo importante es que el diálogo de arriba, donde se definen los materiales, es decir, aquí tenéis las armaduras pasivas, las armaduras activas, pero aquí lo interesante es que aquí donde se define el hormigón, desde el botón de editar, ¿vale? Este diálogo pues ya lo hemos visto varias veces y insistir una vez más en que los parámetros resistentes, especialmente la resistencia característica a la compresión, a la resistencia a tracción, cada uno de estos parámetros tiene una evolución temporal, ¿vale? Entonces, esta evolución temporal, comentar dos cosas. La primera es que pueden emplearse expresiones de la normativa que resultan muy conservadoras o si no, establecer una interpolación de usuario, ¿no? Entonces, aquí, pues, si uno prevé, pues, lo invento, que al cabo de 7 días se alcanza el 85% de resistencia, pues lo pone aquí y esta ley es la que usará el programa a nivel de cálculo, ¿no? El segundo comentario importante que os quiero hacer es que el programa es coherente con lo que aquí se defina. Es decir, si nosotros hemos definido estos valores y ahora os hablo este diálogo de tensiones admisibles, los valores de tensiones admisibles los valores de tensiones admisibles que veis aquí son coherentes con el calendario establecido. Me voy a explicar mejor. Aquí veis que estos valores admisibles se pueden establecer por separado para cada instante de cálculo. Si yo voy a tiempo infinito, aquí veo, por ejemplo, que la resistencia máxima de compresión es en el tiempo infinito, que es a los 365 días, pues es 27, pero si pido el valor a transferencia de pretensado en el instante de cortar, pues aquí tengo un valor inferior, que es 19, que es el que se corresponde con la resistencia que se tiene a los 7 días en este calendario, de acuerdo con la evolución temporal que el usuario haya definido aquí, en el hormigón, ¿vale? Es decir, que hay una coherencia necesaria y que se establece de esta forma, ¿eh? Comentar igualmente que todos estos valores, son los que establece la normativa, pero el usuario, si quiere establecer unos valores pues a mano, por la razón que sea, pues lo puede cambiar con total libertad, ¿eh? Vuelvo a decir que los valores que aquí aparecen suelen ser, si se adoptan las expresiones de la normativa, muy conservadores. Normalmente los prefabricadores, pues con sus aditivos, mejoran notablemente estos valores admisibles. Bien, si avanzo un poco más, me voy a centrar ahora en los diálogos correspondientes a las armaduras pasivas y activas, ¿vale? Y aquí veis un poco que hay una libertad y una flexibilidad total para definir tantas filas de armaduras pasivas o activas, tantas como se desee. Entonces aquí básicamente hay una pequeña particularidad propia del módulo de vigas peraltadas, y es que, dado que el canto puede ser variable, con lo cual supone que el ala superior tiene una inclinación no horizontal, pues cuando se definen las armaduras pasivas, el usuario dice respecto a qué fibra
tiene que establecerse el paralelismo de las armaduras pasivas. Las armaduras pasivas, bueno, se pueden recortar a la izquierda y derecha y bueno, un poco más. Desde aquí también, desde este, no sé si lo he oído muy rápido, desde este diálogo, desde este botón de editar, es donde el usuario puede establecer también las armaduras de refuerzo que os comentaba antes en los extremos para resistir los momentos de calados. Aquí yo lo que recomiendo es, bueno, depende de cada usuario, pero le podéis decir al programa que lo calcule él y él ya dispondrá los que sean necesarios, como gustéis. En cuanto a la armadura activa, bueno, pues aquí comentar que, como decía antes, definís tantos cables como queráis. Entonces, este valor que veis aquí, que pone 5 milímetros cada 100 metros de bancada, este valor es precisamente el que os comentaba antes, que es para tener en cuenta, si se desea, las pérdidas que pudieran producirse instantáneas antes de cortar los cables, ¿vale? Entonces, estas pérdidas, bueno, esto en realidad es una cosa, yo casi os diría que pongáis un 0 sin ningún problema, a no ser que seáis prefabricadores, no proyectistas, y entonces tengáis ya muy por la mano este valor según vuestros resultados empíricos, ¿no? Aquí estableceríais el valor de la tensión de tesado, con la cual se van a tesar todos y cada uno de estos cables. Los cables se tienen que definir, bueno, pues de esta forma. Se establece el número total que vamos a tener en cada fila. Desde un diálogo como este podéis definir la distribución horizontal y luego se definen desde este botón editar, desde el cual lo que hacéis no solamente es decir de cada uno de los cables cuáles queréis considerar o no en el cálculo, sino que además para cada cable podéis establecer una longitud entubada. Como sabéis, los entubados son necesarios muchísimas veces, la mayoría de las veces, porque en el encaje tensional, cosa que expliqué, no sé si lo he explicado otra vez, bueno, básicamente, ¿qué ocurre? Cuando uno está encajando el pretensado, que sería la parte fundamental, lo que básicamente de lo que se trata es, sobre todo en sección central, de poner cables, muchos cables, hasta que conseguir que la resistencia a tracción, debido a las acciones exteriores, aquí tenemos un momento positivo, pues aquí tengamos una tracción limitada por el valor de la tracción admisible. Entonces, aquí se van aumentando los cables. Cuando nosotros tenemos aquí los cables aumentados, el problema que tenemos es en el extremo, porque aquí lo que ocurre es que no tenemos, en la situación de tesado, no tenemos el efecto favorable del peso propio. El peso propio, es decir, en situación de tesado tenemos aquí una flexión negativa importante, y entonces lo que ocurre es que aquí nos interesa justamente lo contrario, nos interesa quitar cables. Y como nos interesa quitar cables en situación de tesado, pues lo que hacemos es entubar. Bueno, luego lo veremos otra vez rápidamente. Bien, sigo con la entrada de datos. Ahora os voy a enseñar 3 diálogos a la vez. Bueno, 4. Estos diálogos vienen a repetir lo que os he explicado al inicio de la exposición. Es decir, aquí, como veis, pues el usuario puede introducir el valor de las aberturas máximas admisibles, el valor de las tensiones admisibles en cada uno de los instantes considerados, ¿vale? Y los valores de los recubrimientos geométricos. Entonces, aquí arriba os he enseñado el diálogo de las clases de exposición. ¿Por qué? Porque una vez se definen las clases de exposición, entonces, desde cada uno de estos 3 diálogos, si le dais al botón de cálculo, y bueno, aquí aparecen por defecto, por recuperar valores por normativa, los valores, tal como se explicaba en la diapositiva, se calculan de acuerdo con la normativa, de acuerdo con los valores de las clases de ambientes que el usuario haya podido definir. Bueno, sigo un poco con la película de la entrada de datos. Entonces, bueno, pues ahora estamos en el apartado de acciones. Entonces, aquí comentar 2 cosas. Primera, que la información se estructura, como veis, en una serie de tipos de cargas, cada uno de los cuales tiene una serie de hipótesis. Estas hipótesis son todas excluyentes para cada acción, tantas como uno quiera. Y luego, finalmente, cada hipótesis consta
de tantas unidades de carga como se desee. Entonces, hay estos 3 niveles, ¿no? Tipos, hipótesis y unidades. Los tipos de acciones, como os decía en la explicación teórica, pues son las acciones correspondientes a la edificación. Aquí estamos definiendo las acciones exteriores que el usuario quiera considerar. Las acciones interiores o de pretensado, pues ya el programa las calcula automáticamente. Bien, yo creo que hay una libertad absoluta para definir todo lo que uno pueda tener. Y básicamente esto es todo. La entrada de datos prácticamente está explicada. Y ahora, básicamente, lo que me queda de la explicación es repasar un poco las opciones del apartado de análisis y del apartado de salida. Si empezamos por el apartado de salida, casi por el final, esto es por comentar que, bueno, aquí llegáis a este punto cuando dais por buena la estructura, por verificada, y entonces, bueno, pues el programa permite generar una memoria de cálculo con todos estos apartados y luego, igualmente, permite obtener pues, los planos de la definición geométrica de la estructura. Y, bien, yo aquí tengo preparado con este Word pues, un ejemplo de la memoria que se puede obtener desde el módulo de vigas peraltadas. Y como veis, pues el índice habla de, bueno, primero del resumen. El resumen es importante porque es el que permite ver si hay algún incumplimiento en la estructura. Luego hay un apartado extenso donde se define la estructura. Y luego viene a haber un apartado ya cálculo a cálculo, ¿no? Entonces, de todo este informe, ya que estamos en él, yo quisiera sencillamente comentar el apartado 15 y 16. El 16, más que nada, es para mostrar que el programa lo que obtiene, para tener en cuenta, que es lo que vais a ver ahora, para tener en cuenta lo que es la situación de transporte izado, el programa da la información para tener en cuenta qué longitud de vuelo puede ser admitida en los camiones sin necesidad de tener armadura de negativos adicional, que siempre es muy engorrosa de ejecutar, pues en las culatas, en las zonas de negativos. Aquí, como veis, pues se va aumentando la longitud de vuelo y, bueno, pues fijaros que en 5 metros de vuelo todavía tengo un coeficiente de seguridad mayor que 1, o sea que puedo tener esta longitud. También os quiero enseñar esto, insistir en el tema de las armaduras de difusión de pretensado. Dentro de la memoria también encontraréis, aparte de la justificación a nivel de esfuerzos, esta gráfica. Lo interesante es la transformación o la conversión en armaduras, ¿no? O sea, lo que se hace aquí es que a partir de estos valores, pues generamos a lo largo de una serie de tramos y en cada tramo, pues el programa dice cuáles son las armaduras verticales que tienen que ser sumadas a los cercos de cortar en la armadura del alma para tener en cuenta este efecto. Bueno, poco más del informe. Bueno, hay una cosa más, que es, ya que estamos aquí, que lo comento, que es en el informe de flechas, según el programa hace la verificación de las flechas, ¿no? Aquí lo que es importante es tener en cuenta que todas estas flechas que estamos hablando son en rango elástico. O sea, estamos hablando sobre todo fundamentalmente de vigas pretensadas. Entonces, aquí los resultados que se dan, es decir, se dan las flechas de cálculo para cada instante. No sé si aquí, por ejemplo, lo veis. O sea, aquí a lo largo de la viga, pues estamos dando los valores de las flechas en cada instante, o sea, tras cesar, tras aplicar las cargas permanentes, a tiempo infinito, etcétera. Todos estos valores son elásticos. Esto es importante, ¿eh? Elásticos quiere decir que se obtienen como la suma lineal combinada de las flechas de cada acción. En el módulo de vigas prefabricadas, que os señalaba el otro día, también está programado la consideración de las inercias fisuradas. Es decir, dado que es muy frecuente que las vigas prefabricadas puedan ser armadas,
Entonces, nos ha sido necesario hacer un cálculo no lineal. Y entonces, esto quiere decir que las flechas que obtenemos, aparte de tener en cuenta la radiología, que esto se considera siempre, ya sea en régimen elástico o no, pero aparte de la radiología, las flechas que nosotros damos en el módulo de las vigas prefabricadas, pues tienen en cuenta que la sección pueda estar fisurada, ¿no? Y esto pues, es interesante vale, porque si no sería un cálculo poco preciso o incorrecto. Bueno, volvemos al programa. Entonces, hemos hablado del apartado de salida y quedaría un poco hablar, y con eso acabaríamos el webinar de hoy, que es, como os explicaba antes, pues una repetición del último webinar relativo a las vigas prefabricadas. Y entonces, sencillamente, acabaremos dando un pequeño repaso general a las opciones de análisis. Empezamos por lo de arriba. Bueno, lo que veis aquí, por cierto, al mismo tiempo, una vez calculado, si aprieto aquí a cualquiera de las opciones, esto no es más que un acceso directo a las opciones que veis en el apartado de análisis, ¿eh? O sea, que lo que podáis obtener desde aquí pues es exactamente lo mismo que hay aquí. Empezamos por los esfuerzos característicos. Yo le doy mucha importancia a este apartado porque para mí es fundamental que los usuarios comprobéis que lo que habéis introducido se parece a lo que esperáis obtener. Es decir, y aquí aparecen los valores de cada acción. Vamos a verlo, ¿no? Yo puedo pedirle, por ejemplo, estas dos primeras acciones y veo las gráficas y aquí veo cuáles son los resultados introducidos, los esfuerzos correspondientes a la acción que acabo de seleccionar, ¿eh? O sea, aquí acabo de seleccionar el peso propio de la viga. Bien, dicho esto, aquí veis que hay dos pesos propios, ¿no? Lo que aquí se llama PV1 y P sub V2. Estos dos pesos son diferentes. Esto es bastante hilar fino, pero se debe la diferencia a que en el momento de tesar la viga se levanta sobre los extremos, o sea, es la luz total de la viga. O sea, el PL cuadrado partido por 8 se hace con la L total, ¿no? En cambio, la PV2, este PL cuadrado partido por 8, para entendernos, se hace con la luz de cálculo, es decir, la luz que hay entre apoyos. Bueno, aquí aparece el resto de acciones. Entonces, tenemos las acciones permanentes. Entonces, aquí vale la pena decir, ostras, pues si aquí he metido, me tenía que dar este cortante, pues sí, echar un vistazo. Yo creo que siempre es bueno porque a veces uno puede equivocarse introduciendo un valor multiplicado por 10, ¿no? Entonces, estas cosas sirven para ver que uno está metiendo las cosas de forma correcta y evita muchas consultas. Tenemos las sobrecargas de uso y luego, para acabar, voy a mostrar estas dos acciones que serían las correspondientes a la acción de pretensado instantánea en rosa y la acción en verde, que serían las pérdidas. Como es lógico, aquí tenemos la axil de compresión y aquí, como son pérdidas, pues tenemos valores negativos. Y a nivel de flexión lo mismo, ¿no? El pretensado instantáneo da lugar a un momento negativo, que es el que busco, y las pérdidas lo único que hacen es desinflarme esta ley, ¿no? O sea, me da lugar a un momento positivo. Bueno, entonces, sigo un poco de arriba abajo. De las fuerzas de pretensado ya habíamos hablado. El encaje tensional me permite, básicamente, de todas las posibilidades que hay dos que son muy atractivas. La primera es este pequeño resumen que me dice si hay algo en rojo, si hay algún incumplimiento, que aquí lo puedo acabar de ver, pero como es de esperar, esta información, claro, este valor es el más desfavorable a lo largo de la viga, pero no sé dónde se produce. Entonces, para eso está dentro del encaje tensional la gráfica, ¿no? Que me permite ver los resultados a lo largo de la viga, ¿no? Entonces, voy a decir, a ver, este 422, ¿dónde está? Pues bueno, a tiempo infinito. 428, pues lo que hago es seleccionar la combinación frecuente a tiempo infinito y le pido que me enseñe la gráfica. Entonces aquí veo pues que precisamente tengo los valores en los extremos y esto pues me permite luego pues decidir cómo actuar para mejorar este resultado o cómo pues, o ignorarlo o tomar las decisiones. Aquí es importante que veáis
que interviene un poco el calendario constructivo, es decir, estos instantes, ¿no? Tras cortar, tras disponer las cargas permanentes, las acciones variables y el tiempo infinito, estos son los instantes que se consideran en el programa y estos son los instantes para los cuales se llevan a cabo todas y cada una de las verificaciones, cortante, flexión, torsión, es decir, el programa verifica todos y cada uno de estos instantes. De hecho, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, superponer todas las leyes a la vez, los 4 instantes. Entonces, aquí vemos cuál es la evolución conforme se va avanzando en el tiempo. Vale. Bien, este apartado de control de fisuración pues, da lugar a un informe en el cual básicamente lo que se hace es, a lo largo de la viga, informar del valor de la abertura máxima de fisura. Aquí tenemos la ventaja de que, según se dice en la misma normativa, si no se alcanza el valor de la resistencia máxima de tracción, entonces la abertura es 0, como es de esperar, ¿no? Esto, aquí hay 2 temas antagónicos, ¿no? El primer tema a favor es que lo más fácil es pues proyectar o encajar tensionalmente de forma que estos valores estén por debajo del límite de la resistencia de tracción. Y eso permite evitarse el problema de tener que calcularse aberturas de fisura, etcétera, etcétera, etcétera. Por contra, esto tiene el inconveniente de que económicamente pues, resulta más rentable permitir que la viga fisure de forma controlada. Bueno, pues hay este equilibrio y es una opción, una otra opción tiene que ser decidida por el usuario. Bueno, tenemos luego ya de forma análoga a cómo hemos obtenido los resultados para el encaje tensional, pues tenemos los resultados correspondientes a la flexión. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en tiempo infinito. Y aquí veréis lo que os comentaba al principio de la exposición. Tenemos la ley de momentos sin decalar y decalada. Y aquí el programa me da resultados varios correspondientes al estado límite último, como sería el momento último, las armaduras de cálculo que necesito disponer para cubrir y, bueno, básicamente el coeficiente de seguridad, que es lo que interesa, ¿no? Aquí estoy por encima de 1, con lo cual quiere decir que con la armadura que yo he puesto, pues la estructura cumple, ¿no? Si voy al cortante, básicamente aquí tengo los resultados habituales que son propios del cortante. Estas gráficas son absolutamente análogas a las que vimos para el caso de vigas prefabricadas. Aquí, según vais leyendo, pues tenéis las informaciones de las piedras de compresión, las armaduras de tracción, las armaduras mínimas, ¿no? Armaduras de cálculo. Esta gráfica también la puedo poner aquí y sacar al mismo tiempo la de cortante, que es análoga, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a la derecha tenemos el cortante y a la izquierda torsión, ¿no? La torsión. Recordad lo que os dije antes, que el cortante da lugar a estos resultados, que son la armadura transversal, pero en cambio en torsión tenemos, además de armadura transversal, que aquí sería 0, pues tenemos también, si fuera necesario disponer, pues también la armadura longitudinal necesaria. Vale. Y poco más, yo creo que, bueno, tenemos los listados, los cálculos del rasante que dan lugar a informes, ¿no? O sea, en este caso, pues, más que una gráfica, pues genera el informe donde aparece la tensión del rasante. Deformaciones, que lo habíamos visto en la memoria, el transporte también lo habíamos visto en la memoria. Nos falta generar un despiece final, o sea, ahora mismo es algo que el usuario tiene que hacer a partir de todos los resultados que damos, pero lo puede hacer perfectamente. Y es una cosa que pronto ya incorporaremos en el programa, en este de vigas perantadas. Y bueno, comentar que desde aquí también pues, el usuario tiene la posibilidad de generar una gráfica con los resultados que os comentaba antes de la difusión del pretensado. A ver, poco más. No quiero extenderme mucho más porque si habéis visto ya el webinar anterior, ya habéis comprobado que son módulos muy similares, lo cual constituye una ventaja. He insistido mucho en el webinar anterior y yo creo que queda todo suficientemente claro. Entonces, bueno, pues yo por mi parte he acabado. Comentaros que
a nivel comercial podéis probar los módulos este módulo de Vidas Adelantadas de forma gratuita. Si no tenéis instalado el programa, pues os enviáis una petición por el correo electrónico y os lo enviamos. Recordad que estos webinars pues los colgaremos, os avisaremos. Si os interesa pues verlos con más calma. Recordad que por email nos podéis enviar todas las dudas que podáis tener. Y bueno, también del departamento comercial, insistir una vez más en que ahora os enviarán luego unas ofertas para quien quiera, unas ofertas comerciales con descuentos importantes sobre estos módulos. Y bueno, esto es to be continued, O sea, hay que decir que si os animáis, pues ya ha pasado la Navidad. Por cierto, feliz Navidad a todos. Pues después de Navidad, retomaremos los webinars y anunciaremos el próximo. Y ya empezaremos poco a poco a entrar más en el ámbito de la obra civil. Y nada más por mi parte. Espero que haya resultado de interés y cualquier duda que podáis tener, pues encantados de ayudaros en lo que podamos y sepamos. Nada más. Es todo. Un saludo desde Barcelona.